Entonces, hemos observado, estamos viendo la parte de la doctrina y el cristianismo. ¿Cuán importante es tener doctrina para ser cristiano? Pues es fundamental. Fundamental. Para ser un creyente necesitas doctrina. Lo común es, o lo que se encuentra por lo general es cristianismo sin doctrina, cristianismo con pasión, cristianismo con devoción, pero no cristianismo con doctrina. Eso es muy difícil encontrar. Y eso es incongruente con la realidad de que los creyentes desde el pasado se han dedicado a la doctrina. Si han entendido que son creyentes, por lo tanto, le han puesto mucho énfasis a la doctrina. Y eso hemos estado viendo. Cómo es que la gente se admiraba de Cristo, de su doctrina. ¿No es así? En fin. Estamos en la página 23, por favor. Vayamos a la página 23. 24, por favor. 24. En el 3, ¿no? Antes. Sí, pero recuerden lo que dice ahí en Marcos 12:30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu y con toda tu fuerza. Con toda tu mente, es decir, usamos nuestra mente, y la iglesia debe ser un lugar donde el creyente nutre su mente con la palabra de Dios. De eso se trata. La iglesia debe ser para eso. No debe ser un lugar donde solamente nutre sus emociones fuera de las escrituras. Debe ser un lugar donde nutra su mente para que sus emociones puedan estar coordinadas correctamente, ordenadas por la palabra de Dios. Por eso el texto, por eso el mandamiento más grande, cuando le preguntaron a Cristo es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Necesitamos usar la mente. ¿Ok? Muy bien, eso ya hemos visto la semana pasada. 4. La mente no solo es esencial para comprender los atributos y la voluntad de Dios. Recuerden, el Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza, es decir, nos dio una mente para razonar, para pensar. ¿Sí? Y hoy me decía incómoda el día de ayer mientras llegábamos, el día domingo mientras llegábamos a la iglesia, me decía, ¿cómo responder? Estaba conversando y con su mejor amiga incluso, su mejor amiga y unos amigos, y ella estaba hablando y decía, ¿cómo es que un hombre puede ser infiel? ¿Cómo es que se puede ser infiel? ¿Cómo es que un varón y una mujer pueden ser infieles? No me cabe en la cabeza, decía algo así hoy. Y sus amigos, su mejor amiga incluso le dice, pero es que el hombre tiene testosterona. Y por lo tanto, pues es químico. La infidelidad es química. Es químico. Como tiene testosterona, lo decía una mujer. Y entonces yo reacciono y dice, pero entonces si se mueve por la testosterona, entonces solamente está actuando como un animal. Y hoy pensó que con eso ya ganó. Y la respuesta que le dieron sus amigos, incluyendo la chica, es que eso es lo que somos animales. ¿Acaso con evolución y los científicos ateos, acaso no te dicen eso? Somos animales racionales nada más, a diferencia de los animales irracionales. Y si somos animales, nos dejamos llevar simplemente por la bioquímica misma, por los impulsos que nos da la bioquímica del cuerpo. Aunque es cierto que estamos regulados por neurotransmisores, por hormonas, por sustancias productos del metabolismo bioquímico o del metabolismo de nuestros cuerpos, ¿no es así? Para cuando tienes hambre, estás segregando cierta sustancia que te lleva a tener hambre.
Una vez que te has llenado, estás segregando sustancias que le dicen a tu cerebro que ya estás saciado, porque si no le meterías hasta reventar el estómago. Es cierto que somos regulados así, pero también tenemos razonamiento, tenemos una mente, y el Señor nos ha hecho con mente. No estamos solamente como el perro ahí que entró en celo y Dios mío, ya les conté cómo era mi perro, ¿no? Tito. Era loco. Ese Tito era loco. Podría estar 15 días fuera ahí de la casa y ahí un día lo rescaté que ya estaba ya desmayándose, temblando y no dejaba de pisar. Lo rescaté, lo agarré con correa y ya no me sale, ya mucho ya. Y de ahí habían tititos bastantes por el barrio. Pero el perro era terrible, se peleaba, no importa, con pitbulls, con lo que sea, pero él era el guiado por lo químico nada más. En cambio el ser humano piensa y ve, observa, ¿no? Observa y tiene esa capacidad, piensa. Y el Señor nos ha hecho pensantes porque Él también piensa. Y entonces, la mente entonces es esencial para comprender la voluntad y los atributos de Dios. Claro, si nos ha dado una mente, nos ha dado para pensar y razonar acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y estamos aprendiendo, en el Discipulado 1 se aprendió un poco más acerca de cómo es Dios. Y luego, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y tenemos que usar la mente, porque tú enséñale la voluntad de Dios aquí a ¿cómo se llama él? Perdón, que me olvidé. Ben-Hur. No va a entender nada. Nosotros sí. Pero no solamente es esencial para comprender los atributos y la voluntad de Dios, sino que también la mente es el medio a través del cual el cristiano es transformado a la imagen de Cristo. Ajá. Recuerden Romanos 8:28. ¿Cuál es el gran propósito de Dios para tu vida? A ver, vayamos por favor, Romanos 8. Romanos 8. ¿Qué pasa? ¿Ya no me aceptan? O sea... se ha mejorado, se ha actualizado. No, ya es diferente esto. Romanos. Se ha mejorado el 8. Oh, yes. Oh, yes, martes. Vamos. 8:28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mira, antes nos conoció, también nos predestinó. Habla la Biblia de predestinación. Para que fuesen hechos, ¿qué dice? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Según la Iglesia Católica, pues tendría que crecerte cabello, hacer medio rubio, tus labios ponerse rosaditos y ser medio blanconcito, porque esa es la idea que tienen de cómo es Jesús, ¿no? Se refiere a esa imagen en forma, a la imagen de Cristo. ¿Cuánto habrá medido él? Mi 1,65, muy poco. A la imagen de Cristo, 1,80 pues, ¿sí o no? De repente 85 ya, con exageración. ¿Quién mide acá aquí 1,85? Paul. Excepto mormones, pues. Ya, aquí están los mormones. Cuando dice el texto, hechos para que fuésemos hechos,
para que fuésemos hechos o fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere imagen? ¿A qué se refiere imagen? Eso, a su personalidad, ¿no? Volvamos al material. La mente no solo es esencial para comprender los atributos y la voluntad de Dios, sino también que es el medio, la mente es el medio a través del cual el cristiano es transformado a la imagen de Cristo. La idea es tener la mente de Cristo. A eso es que cuando lleguemos a ser perfeccionados, tendremos la mente de Cristo. Eso es. Y la mente de Cristo está enfocado en la gloria de Dios, en la santidad, y por lo tanto todo lo hace perfectamente para la gloria de Dios. Ahí llegaremos. Estamos en este discipulado y todavía el estar incluso en este discipulado y atentos al discipulado todavía está manchado con pecado. Todavía lo está. Cuando lleguemos a ser conforme a la mente de Cristo, conforme a la imagen de Cristo, seremos como Él, pues justamente. Pensaremos como Él. Seremos como Él. Santidad verdadera, perfecta. Ya no solamente santidad imputada, sino también la santidad ya en la práctica. Porque nosotros tenemos una santidad imputada, no tenemos una santidad perfecta en la práctica. ¿No? Es imputada, es por los méritos de Cristo. Pero nuestra mente, hermanos, es el medio a través del cual nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Como la palabra la consumes, es la palabra la que renueva tu mente a la mente de Cristo. Romanos 12:2, ahí nomás cerquita de lo que hemos leído. No os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Romanos 12, perdón. 12:2. Romanos 12:2. Avancen nomás. Los deberes cristianos. Dice, desde el 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Espérense, mira, Pablo está diciendo las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Ya les dije anteriormente. Te lees del 1 al 11 y Pablo expone las misericordias de Dios. Cómo es que el hombre es aborrecedor de Dios, detractor de Dios, no hay justo ni aun uno. Y luego te muestra el Evangelio, cómo Cristo murió y abre sus brazos para salvarnos. Ya, ok. Así que os ruego, dice Pablo, después de haber expuesto esto, por esas misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es pensado, ya ves, con tu mente. No es una devoción solo apasionada, sin sentido. No sé si será cierto, porque ahora ya hasta con IA todo hacen, ¿no? Pero vi un video donde, bueno, él me mandó un video en una iglesia donde, desde ahora profetizo que el diezmo para todo aquel que es esta iglesia, desde el diezmo va a ser el 50%. En una iglesia, ya no el 10%, sino el 50%. No, y él dice, voy a hacer mi iglesia, creo, dice Henry. Mira, y usted sabe que cuando manipulas a las personas, tranquilamente pudieran ellos decir amén a esas cosas, sin pensar, sin razonar. Pero el Señor dice, ya has visto las misericordias, Pablo dice a través del Señor, a través de Pablo, dice, ya conoces las misericordias de Dios, entrega tu cuerpo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, es decir, busca la santidad, busca agradar al Señor con tu propio cuerpo, lo que miras, lo que haces, ¿no es así? Tus acciones. Y dice que es vuestro culto racional. 2, no te conformes a este siglo, sino que transformaos, ¿no? ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestra mente, pues, porque la Biblia de las Américas dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. En la Reina Valera dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, la NBLA dice, para que verifiquen
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que tu mente es renovada? Con la palabra de Dios. Pero mira, es necesario tu mente debe consumir la palabra de Dios. La mente no solamente sirve para conocer los atributos de Dios, la mente no solamente sirve para conocer la voluntad de Dios, la mente también sirve para que nosotros podamos, para que seamos transformados a esa imagen de Cristo, que nuestra mente llegue a ser como la de Cristo. La pregunta, ¿cómo puede el cristiano escapar de la conformidad con el mundo y ser transformado a la imagen de Cristo? ¿Cómo puede ser? El mundo tiene una manera de vivir. ¿Cómo podemos nosotros escapar cómo podemos dejar de ser, cómo podemos dejar de conformarnos a los pensamientos del mundo? Por ejemplo, a Joy le dijeron, pues somos animales, pues, y con eso la mataron. Ella quiso responder más, pero al escuchar a su amiga y al escuchar a los demás, ella quiso decir, pero ¿y entonces? ¿Es normal? ¿Vas a permitir que tu esposo te engañe? No, sino que siempre le están queriendo dar la contra por ser creyente, ¿no? Y como sea le quieren hacer pisar el palito. Pero, ¿qué tenemos que hacer para no conformarnos? La otra idea es que, bueno, pues no. Tengamos enamorados. Las relaciones sexuales en la universidad son el pan de cada día. Puedes estar con una, la próxima semana con otra. No hay problema. ¿Qué problema hay? Eso es lo que se piensa en la universidad. Es lo que se piensa en el mundo. Es más, el mismo salón de Joshua. A las chiquitas le gusta uno, le gusta otro, le gusta otro, le gusta otro. Hermanos, ¿cómo podemos escapar a esa conformidad con el mundo y ser transformados a la imagen de Cristo? La Biblia lo dice. ¿Se renueva el entendimiento con qué? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Solamente el entendimiento se renueva con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es otra cosa más que doctrina. Enseñanza, 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 enseñanza. De eso se trata. Hay harta revelación dada del Señor para poder aprender. Hermanos, podríamos volver a Génesis 1:1 y quedarnos ahí buen rato. Bastante rato, pero obviamente tenemos que pasar rápido. Pero ni tan rápido, estamos recién en el 7. Ya casi un año estamos en el 7. Hay tanto por escarbar en las Escrituras. Y a veces estamos pensando en, nueva revelación, ¿no? Cuando hay demasiada como para gastar nuestra vida en ella. Nota, nuestro crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios y nuestra creciente transformación y conformidad a la imagen de Cristo comenzará con la renovación de nuestras mentes. Dicha renovación se hace posible mediante la lectura, el estudio y la meditación de las Escrituras. No solamente es leer, también es estudiar. Pero no solamente es estudiar, también es meditar. Cuando estaba en la UNAS, me tocó el profesor Chuquilín Bustamante, me tocó. Recién él había llegado, su primer año, su primera vez que está enseñando biología era con nosotros. Chuquilín Bustamante. Un buen biólogo, pero estaba en sus inicios. Pero vino completamente serio y se notaba que el hombre dominaba. Me hizo amar biología. De tal manera que cuando llegó, por ejemplo, al ciclo de Krebs, todos mis amigos estaban en ciclo de Krebs. No. Yo no solamente me quedé escuchando lo que él hizo o lo que él explicó. También lo que hice fue, no solamente leí acerca del ciclo de Krebs, me fui a la biblioteca y me puse a estudiar más. Me agarré libros y libros de biología buscando entender estudiar el ciclo de Krebs. Y luego, mientras estaba en mi casa y comía mi desayuno, mi almuerzo,
en mi mente estaba el ciclo de Krebs. Las reacciones bioquímicas que se estaban dando, ese ciclo, estoy comiendo pan, glucosa, bueno, no como glucosa, aquí hay cadenas grandes, ¿no? Más grandes de glucosa que se están desdoblando, y comenzaba en mi mente y meditaba en lo que ya había estudiado. De tal manera que yo puedo explicarte el ciclo de Krebs ahorita, a pesar que ha pasado como 30 años. Y yo no lo he vuelto a tocar más, solamente fue ese año de la universidad, el ciclo de Krebs. La tabla periódica, te pones una pizarra y te completo, no porque sea dotado ni nada, simplemente saben qué ha ocurrido cuando estudié, luego cuando leí, me fui a estudiar a la biblioteca y luego meditaba en eso. Puedo hacer la tabla periódica completita sin equivocarme con sus números atómicos y todo, y en el orden. Ahora eso no es difícil, se hace. Pero hermanos, ¿por qué? Porque cuando algo te interesa, no solamente lees, lo estudias, y no solamente lo estudias, también lo meditas, lo piensas, lo analizas. Eso debemos hacer con las Escrituras. No es diferente, no es mágico. El avanzar en la vida cristiana y ser fuerte espiritualmente no es mágico. No es que recibe poder para que el próximo año sea tu año y seas fuerte. No se trata de eso. ¡Qué fácil! ¿Te imaginas que recibe toda la inteligencia para aprobar tus cursos de la uni ahora y entonces al día siguiente va sin estudiar y da sus exámenes? Pero, ¿te das cuenta que eso es absurdo en la vida normal? Pero esta es nuestra vida normal, hermanos, que también debemos aplicar eso. Debe haber, la renovación de nuestra mente ocurre, escúchenme, por favor, leyendo, estudiando y luego meditando. Meditas en el texto. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Y mejor es enseñando. Claro, y luego le enseñas. Exacto. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel había vuelto del exilio en los tiempos de Esdras, de Nehemías, ahí, hacen traer a Esdras, el escriba Esdras, que también estaba en el exilio, lo hacen traer para que enseñe la palabra de Dios, el era entendido, y dice el texto que Esdras era alguien que había dedicado su vida, voy a parafrasear, pero eso es prácticamente lo que dice, había dedicado su vida a estudiar, a leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios para luego enseñarla. Lo que él decía, ¿no? Y cuando le enseñas más. Liz, por ejemplo, está enseñando en el Fibonacci. Sus primeros pasos de enseñar. Si de repente no ha entendido mucho del tema, ahí lo va a entender y ahí se va a hacer una especialista en el tema que de repente en la universidad ni lo ha entendido. Cuando enseñas, aprendes también bastante, pero eso también debe ser algo en la vida cristiana, pues, ¿no? Nuestro crecimiento, hermanos, en ese conocimiento de la voluntad de Dios y esa transformación constante que debe ocurrir a la transformación o la conformidad a la imagen de Cristo, comienza renovando tu mente, renuevas tu mente y la renovación de nuestra mente se hace a través de la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Amén. Ángel, qué bueno. 5, por favor. Mi hermano, háganle un espacio ahí. Ahí. Uh-huh. Colosenses 1 del 9 al 12. Colosenses 1 del 9 al 12. Dígame. Comienzo en el comentario, o sea, de que yo antes no quería ir a la iglesia, venir a un discipulado no me importa, y de pronto sucede eso, viene en la mente, Claro. querer.
Claro. el desear. Claro. Pero eso no sucede porque yo estoy leyendo la Biblia. No, es que inicialmente claro, justo eso es lo que les quería comentar al principio, ¿no? Que era un milagro y terminé ya no me he puesto la... Pero ocurre pues algo sobrenatural. El ser humano que antes no quería nada, ahora quiere algo con el Señor. Y eso se llama nuevo nacimiento. La Biblia nos muestra, nos da luces de que el poder mismo que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos es el mismo poder usado para a nosotros traernos de muertos espiritualmente a vivos. No pareciera que estamos vivos porque todavía hay mucho pecado, pero esa renovación de la mente para alejar y ser conformado más a la imagen de Cristo viene a través de la palabra, pero una vez que te has despertado, pues, ¿no? Pero ese nuevo nacimiento no es una renovación de la mente donde ya automáticamente conoces todos los misterios. Es solamente estás muerto y ahora estás vivo. Es como alguien que está muerto pues, y vive, pues, ¿no? Y cuando estás vivo, en esa etapa inicial, Pablo incluso nos dice que somos como niños espirituales al principio, donde necesitamos bastante leche y cuidado. Pero luego vamos avanzando y ya necesitamos comida sólida. Pablo se enoja incluso, de alguna manera, con una iglesia y les dice, o sea, tanto tiempo, ya no les puedo estar dando palabras, lechecita, necesitamos ya dar palabras sólidas, les dice, ¿no? Tanto tiempo, leche. No, eso significaría que él no está creciendo, hay algo malo ahí, ¿no? No están creciendo espiritualmente. Pero ¿cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo crecemos renovando nuestra mente con la palabra de Dios? Pero inicia con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es el despertar que Dios nos hace hacia Él para poder escoger. Podríamos decir entonces que Dios, bueno, en realidad entra, ¿no? Que Dios de ahí nos ha predestinado, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo no quería saber nada. O sea, mucho antes de que la primera vez que yo me he ido a la iglesia, ¿no? Entonces, tenía un vacío, o sea, no tenía nada, ¿no? Pero es como que si Dios ya me hubiera separado para que yo pueda conocerlo poco a poco a través de él, ¿no? Y yo lo veo así, ¿no? Como que si el Señor ya en cierta forma también, un milagro, como dice David, ¿no? Como que si Él ya nos tiene pues predestinado a quién va a ser pues. quién, ¿no? Y de una otra forma llega, ¿no? A nosotros. Por eso Romanos 8:28 dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Eso está ocurriendo antes de haber nacido. Pero a esos que predestinó, a esos llamó. Ahí está. Nos llama con su Santo Espíritu, con el Evangelio, nos llama, nos despierta. Y luego a esos, dice, justificó. Miren, la secuencia de la salvación nos muestra Pablo ahí. Miren, volvamos para que veamos esa secuencia de la salvación en Romanos, por favor. Mire esta secuencia en la salvación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí viene. Porque a los que antes conoció, está hablando, si vemos el contexto de las Escrituras, antes de que el mundo sea creado, ¿sí o no? Antes de que el mundo sea creado, a estos también, dice, los predestinó. Y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, antes de crear el universo, ya nos predestinó para que seamos como Cristo, que tengamos la mente de Cristo. Ni siquiera había materializado nada, pero ya había ese propósito. Luego, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, o sea, a esos que en el pasado ya han sido predestinados antes que sean materializados, dice, a estos también llamó, eso sí en lo cronológico, en la historia, en tu historia. Te llama. ¿Y cómo te llama? A través de la predicación del Evangelio, ¿no? ¿Sí o no? Parece la predicación del Evangelio, donde Él con eso te llama, ¿no? Te despierta, te llama. Ahora, y luego dice, y a los que llamó, estos a los que llamó, ellos creen, pues. Esos son justificados. Los justifica el Señor cuando ellos creen. Y a los que justificó,
Esto ya es para el futuro, pero Pablo lo toma como si fuese ya hecho. A estos también glorificó. ¿Ve? Y pongamos de ejemplo a Pablo, ¿no? Ujú. Sabemos que Pablo fue un perseguidor de cristianos. Terrible, pero le tenían miedo todavía. ¿Ya? Del tren Aragua, creo era. Y todo eso, ¿cómo lo podríamos interpretar, ¿no? O sea, antes de su llamamiento. Ujú. No sabría cómo hacer la pregunta. Un referente, ¿no? O sea, todo ese suceso de que mató creyentes, persiguió, no los quería ni ver. ¿Es como una especie de escuela para que después suceda esto? Al final Pablo y cada uno de nosotros, porque Pablo no es diferente a nosotros, todos hemos actuado debido a nuestras propias concupiscencias. Nos hemos dejado llevar por nuestros deseos pecaminosos y hemos obrado mal. Y Pablo pues también, de la misma manera. Y obvio que el Señor lo ha permitido, pero el Señor tenía un tiempo cuando llamarlo. Tenía un tiempo cuando llamarlo. Y en ese tiempo lo llamó de tal manera que pues Pablo vio a Cristo como la confirmación y obviamente la confirmación del Antiguo Testamento, ¿no? Y a través de Cristo entender todo el Antiguo Testamento, que él lo tenía grabado en su corazón sin una interpretación correcta. Entonces, toda su vivencia, todo su caminar que estaba actuando de manera loca, con Cristo toma sentido y ahora todo lo interpreta a la luz de Cristo y su pasado ahora lo puede interpretar y le sirve para su futuro, ¿no? No significa que el Señor haya mandado a que Pablo actúe pecaminosamente, pero al final de cuentas entendemos que el Señor permite, pues porque si lo ha dejado es porque el Señor lo ha permitido, ¿no? Pero llega un momento en el que el Señor nos llama, igual que nosotros. ¿Cuántas, hermanos, de qué cosas no nos hemos arrepentido? Que de repente ni siquiera todas las personas saben. Algunos pueden saber, antes él era un incrédulo, ahora es creyente. Espérate, pero la realidad debe ser más profunda, ¿no? ¿De qué cosas el Señor lo habrá rescatado? Que tal vez hasta nos ha rescatado, que de repente hasta pudiéramos haber ido hasta presos, pero los demás no lo saben. Pero es parte de la vida pasada que el Señor ha permitido para que luego tú veas su gracia, ¿no? Su misericordia y valores de dónde te sacó y ahora dónde te tiene. Y lo mismo seguramente obviamente ha sido con Pablo, ¿no? Muy bien, entonces, es el proceso de la salvación, ustedes lo ven claro ahí en Romanos capítulo 8, ¿no? Increíble, ¿no? Por más que parezca difícil, las Escrituras nos enseñan que así es. Pero, según Colosenses 1, del 9 al 12, ahí íbamos, ¿no? Sí, Colosenses por lo cual. 1, ¿al dónde? 9:12. 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Hermanos, Pablo aquí tiene un deseo para con sus hermanos, tiene un deseo para con la iglesia de Colosa. Él está orando, que esto es una oración del apóstol Pablo. Miren, Pablo, que conoce la vida espiritual, está muy interesado. Al escribir esta carta a los colosenses dice, yo oro por ustedes pidiendo esto. De repente alguien pudiera decir, ahora que queremos construir la iglesia, tal vez no, tomemos esa coyuntura, esa necesidad que tenemos y alguien de repente pueda decir, hermanos, yo oro para que ustedes
puedan encontrar los medios de construir una iglesia donde puedan estar seguros los niños, los equipos y la música puede ser adecuada y ustedes puedan también cantarle al Señor y cada vez que lleguen vean cómo es que se han esforzado por una construcción tan maravillosa. ¿Es un deseo válido? Claro que sí, es un deseo válido. Pero el apóstol Pablo para la iglesia de Colosas, recuerden que para esos tiempos la iglesia incluso estaba funcionando en casas, ¿no? Muchas iglesias funcionaban en casas. Cuando dice la carta de Pablo a tal iglesia, era una casa a veces, porque los cristianos eran perseguidos. Era una casa en determinado lugar y ahí le llamaban iglesia. Ahí se estaban reuniendo. Pero la oración de Pablo para ellos no era pues que ustedes tengan un lugar idóneo donde congregar. Ese no era el deseo de Pablo. Y hermanos, necesitamos en medio de este deseo de construir un buen templo y un bonito templo para nosotros, no debemos dejar de perder la razón no debemos en nuestras oraciones dejar de pedir por las cosas fundamentales. Porque al final de cuentas un templo no es tan fundamental. Aunque lo necesitamos por nuestros equipos. Pero hasta ahora estamos ahí y estamos creciendo espiritualmente y sin templo alguno, ¿no? Y hay otros que incluso hasta en catacumbas se han reunido y han crecido fuertemente. ¿Sí o no? Así que Pablo dice en su oración, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo en oración para la iglesia de Colosas? ¿Qué está pidiendo? Es algo que tú y yo tenemos que pedir para la iglesia bíblica Gracia y Verdad. Pastor, Señor, danos un templo. Sí, pero no nos desviemos de todas maneras de lo fundamental. Y un templo no es fundamental, aunque queremos hacerlo y seguramente lo vamos a hacer. Pero ¿qué es lo fundamental? ¿Dónde debe estar nuestro corazón principalmente? ¿Qué es aquello que debemos pedir? Es como cuando Yadá se puso pues mal y ya le dolía su pecho y de 1 centímetro en menos de un año crecer a 5 centímetros. El doctor dijo, esto es bien peligroso. Se pueden tornar en uno de los cánceres más agresivos que hay, por eso es que le sacaron rápido. Gracias a Dios quedó ya bien, ¿no? El doctor dice eso. Pero la oración para con Yadá era que se sane. No, yo decía, Señor, si te la llevas, que glorifique tu nombre hasta el final. Hasta el final. Que te conozca a ti en medio de su dificultad. Todavía es jovencita, todavía tiene muchas cosas por aprender, todavía mucho carácter que ser formado. Señor, que sea una oportunidad para que tu imagen sea formada más en ella. Ahora, yo encuentro eso coherente con lo que el apóstol Pablo ora aquí para la iglesia de Colosas. No está orando por cosas superficiales. Y escúchame, el templo todavía es superficial comparado a lo que él está pidiendo. ¿Te das cuenta? Dice, ¿qué es lo que pide Pablo para la iglesia? Versículo 1. Que el creyente sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión. Ajá, eso, ¿ve? Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Recuerden que es la Biblia de las Américas la que tiene. ¿Qué es lo que pide Pablo para la iglesia de Colosas? Que crezcan. ¿En qué? En el conocimiento, y sean llenos, o sea, crecer en el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo no está pidiendo un templo. Pablo no está pidiendo que todos tengan harto dinero para que no se pueda tener
muy bien, ¿no? Para que haya harto compartir. Esas cosas no son pecaminosas. Pero Pablo pide por lo fundamental. Y hermanos, en medio de este deseo de construir un templo, que jamás nos desviemos de esto. Al final de cuentas, un templo todavía es superficial comparado con el deseo que debo tener para con Alan, para con Marita, para con cada uno de ustedes, que crezcan en el conocimiento de la voluntad del Señor, que crezcan en toda sabiduría y que crezcan en toda comprensión espiritual. ¿Saben qué significa discernimiento espiritual? ¿Se acuerdan qué significaba antes? ¿Qué entendíamos antes que era? Discernimiento espiritual, ¿no? Jimmy. ¿Qué estaba pensando Alan? Veo en tus ojos, ¿no? Eso, veo en tus ojos. Tú tienes, algo te oprime. Sí, hermano. Comienza con E. Comienza con E. Comienza con él. ¿Qué está pasando? Es fácil de matar también igual. No quiere quedar solo. Ya fuiste, Jimmy, ya fuiste. Ya. Si Jimmy no va el domingo a la iglesia, ya saben, hermanos. Somos enamorados, ¿eh? Hay que ver para que sea lleno del conocimiento del Señor. Hermanos, ya me desviaron, hermanos. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué pensábamos que era antes? Es como leer la mente, como, ya acá hay una opresión espiritual. Espíritu de TikTok tiene, ¿no? No. Yo fui en ella porque creo que ella no tiene eso, por si acaso. Confiese, hermana. Confiese. Sé libre, hermana. Pero eso antes pensaba, no, pero discernimiento no es eso. Discernimiento es que a través de las Escrituras, y no puedes tener discernimiento sin conocer la profundidad de las Escrituras, es discernir las situaciones. Por ejemplo, este negocio, esta esposa, este emprendimiento, este estudio. Con la palabra de Dios disciernes si lo debo o no lo debo hacer. Esta actitud, este trato con esta familia, cómo reaccionar ante este hermano, ante esta hermana. Con la palabra de Dios tú disciernes cómo debes reaccionar para con ellos. No se trata nada de buscar en tu mente, hurgar en tu mente y sacar cosas, ¿no? Como si fueses un chamán, un charlatán. No, es discernir. Y dice discernimiento espiritual, que tú puedas, por ejemplo, reconocer rápidamente las falsas doctrinas. Reconoces la actitud, reconoces reconoces un sistema de pensamiento tan terrible. Por ejemplo, miren ustedes, escuchen. Hay un marino que mató a su ex enamorada, ¿no? Ahora que estoy cocinando y todo eso, ahora que estaba cocinando, pongo pues la tele, ¿no? Porque yo no veía nada de canal de noticias, nada. Pero ahora pongo la tele y me estoy cocinando y todo eso, estoy escuchando y veo que un marino ha matado. Y la noticia, ¿sabes qué ponen? Feminicidio. ¿Han escuchado? Un feminicidio en Lima. Y hermanos, de verdad me incomoda que usen esa frase. Porque no hubo feminicidio. ¿Saben qué es feminicidio? No hay feminicidios en el Perú. En el mundo casi no hay feminicidios. No, pero sí, la ha matado una mujer. Hermanos, ¿saben qué es feminicidio? Feminicidio es cuando una persona mata a una mujer por ser mujer. O sea, te detesto que seas mujer y por ser mujer te odio y te mato. Te pregunto, ¿esa es la razón por la cual están muriendo las mujeres?
o lo que hay es un crimen pasional, que al final de cuentas es un homicidio. ¿Sí o no? Es un homicidio. Ha matado a un ser humano. Es un crimen pasional. Es una expareja matando a su pareja. Pero feminicidio, no la mató por ser mujer. No la mató por ser mujer. La mató como un crimen pasional. Por celos, no podía estar sin ella, qué sé yo, eso pensaba en su mente. Pero el feminicidio, la palabra feminicidio es conveniente usar para este mundo zurdo, izquierdista, con esto de la ideología de género y con todos estos pensamientos que se están introduciendo, hermanos, para llevar a transformar los conceptos. De tal manera que, los hombres, el patriarcado es malo, los hombres son los malos, las mujeres son las víctimas. Es cierto que los hombres matan mujeres, es cierto, pero los matan no por ser mujeres, las matan por crímenes pasionales, qué sé yo. Pero qué conveniente para este sistema empoderar a las mujeres yendo no bíblicamente. Las mujeres tienen mucho poder son más capaces que muchos de nosotros. Ya les he dicho que según las estadísticas o los estudios que hicieron, las mujeres en estadística hay más mujeres inteligentes que hombres. Las mujeres tienen más capacidades que los hombres. Vean ustedes nomás las universidades. En el pasado, me acuerdo que cuando fui a visitar a Elizabeth y a Jimmy a la uni, creo que yo estaba en San Marcos ese tiempo, no me acuerdo, pero cuando fui una vez a San Marcos para buscar a un profesor de econometría, de un ingeniero económico, creo, de econometría, encontré varones, echados con varones, riéndose, jugando. En San Marcos tú encuentras parejitas echados por acá, revolcanza. En la uni encontrabas casi puro varones, ¿sí o no? Pocas mujeres, ¿no? Ahora en la uni, para este año, hay muchas más mujeres en la uni que de lo que había antes. ¿Tú qué? ¿Con quién estás echada ahí? Pero es la verdad, ahora las mujeres están entrando a todo. Y es que están demostrando lo que el Señor les ha dado, capacidades. Pero este mundo está buscando el empoderamiento, el feminismo está buscando un empoderamiento equivocado en la mujer, que al final de cuentas le lleva a una insatisfacción. Claro, son más, no necesitan de un hombre, pero espérate, al final de cuentas, a ver cómo van a terminar. ¿No? ¿Cómo van a terminar? Ahí en la universidad. Más baja de la palanca. En la universidad yo converso con... Hay la facultad de Derecho, ¿no? No sé si acá habrá abogados. Pero él me dice, los abogados me dicen ahí que más es lo ventajoso la ley para la mujer que para el varón, ¿no? Había un profesor de qué colegio, una chica le quería besar y por eso ya está preso, por querer besar nomás a la chica. ¿Ya? Está preso, y no, o sea, entonces es algo, pues, o sea, no sé, muy exigente para el hombre, ¿no? En estos casos, ¿no? No estamos diciendo que el varón no sea culpable de sus maltratos, ¿no? Y debe ser juzgado pero, hermanos, cuando no conocemos las Escrituras no podemos discernir y dejamos que eso avance. Y cuando avance, y lastimosamente está avanzando, vamos a tener una sociedad cada vez más con mujeres que no necesitan hombres. Y la Biblia no enseña que sea así. La única manera en la que un varón y una mujer puedan caminar en los propósitos del Señor es varón con mujer, pues, ¿no? O si no, solteros, pues cada uno. Pero jamás, en el sentido, jamás pensar que un varón, una mujer no necesita para nada un hombre. Yo siempre les he dicho, hago lo posible y espero que se dé, pero busco que Yadá y Joy crezcan, se desarrollen para entregarlos a un hombre, para que sean mamá, especialmente mamá, esposas y mamá.
No significa que no debe ejercer su carrera. Claro que sí, si no, pues si no, no la mando a la universidad. Si no, no estaríamos viendo su maestría ni nada de eso, ¿no? Claro que eso es parte de lo que tiene que hacer, como parte de la honra a los padres y también su desarrollo personal. Pero jamás independientemente de sus funciones bíblicas. Porque cuando salen de las funciones bíblicas, la mujer va a sufrir. Ha sido diseñada de una manera diferente al varón. Pero el feminismo está buscando, empoderando a la mujer, dándole poder, de tal manera que una vez que tiene dinero la mujer no necesita al hombre para nada. Para nada. Y eso es algo que no debe ocurrir. No debe ocurrir. Todavía tenemos ciertos pensamientos que, como dicen, no estamos siendo todavía translúcidos. Es un proceso también. Sí, se renueva lentamente, pues. Porque se escucha, pues, aún en el ambiente cristiano, que muchos padres, bueno, yo no tengo hija mujer, pues, bueno, gracias a Dios. Gracias. No, por amor. ¿O qué? Dice. No, en realidad el sexo es lo de menos, pastor, pero, o sea, aún en el círculo cristiano, o sea, tú escuchas a muchos padres que hacen eso, y es bueno la educación, tanto para el varón como para la mujer. Para que no dependas de un hombre, Pero te doy tu estudio, ¿no? Eso. Y eso siempre surge, esos comentarios, porque inconscientemente o conscientemente, tú como padre, le dices a tu hija, pues así, ¿no? Yo he escuchado, ¿sí? No tienes que depender de un varón, tienes que estudiar, o sea, esa es la idea, o sea, el pensamiento que creemos ahora, que pensamos, o sea, como que venimos con esa cultura, arrastrando, pensando, y la palabra de Dios, pues, para muchos todavía estamos, bueno, en este caso, no me ha pasado, pero sí he escuchado. Sí. He escuchado en círculos así donde se afirma eso. Para que no dependas de un cuesta, hombre, ¿no? Yo me imagino, pastor, que debe costar mucho, ¿no? O sea, porque tú como padre tienes temores, miedos de que quizás tu hijo fracase, cometa errores, ¿no? Y al final tienes tu carrera, como que diciendo algo así, ¿no? Tu salvavidas. Tu salvavidas, con que al final te vas a... Pero no es que el padre sea intencional en enseñar y decir, ¿sabes qué, hija? Tú te estás preparando para esto, ¿no? Conforme a la palabra, ¿no? El diseño de Dios, vas a ser esposa, Sí, pues. vas a ser madre, o sea, como que eso todavía estamos procesándolo, creo yo. Si lo observamos, miren ustedes, ¿cuántas mamás empoderadas de 70 años quisieran retroceder en el tiempo y de haber criado verdaderamente a sus hijos? Porque aunque les han dado mucho dinero a sus hijos, lo que no les han dado a sus hijos es de ellas mismas. No les han dado de ellas mismas. Se supone que los hijos son, dentro de lo que el Señor nos ha dado, lo más hermoso, como para luego ir a trabajar y permitir que simplemente la empleada la cuide, lo cuide a los hijos. ¿No se supone que los hijos son lo más tesoro que tenemos? Lo más tesoro valioso. ¿Se acuerdan la esposa de MacArthur, lo que hizo? Yo les mandé un video una vez sobre la esposa de MacArthur, ¿no? Cuando ella estaba incluso en la iglesia haciendo varias actividades, ella tenía que ir para Navidad, creo, las sugieres, las damas le estaban llamando, la requerían, y no había quien cuide a sus hijos. La esposa de MacArthur, ¿ah? Y entonces ella ve y dice, o sea, voy a contratar a alguien para que cuide a mis hijos. No voy a hacer eso. Se dedicó a sus hijos. Se dedicó a cuidar porque es lo fundamental, ¿no? Son sus hijos. Todos sus hijos son creyentes, todos sus hijos están comprometidos con la iglesia. Ninguno se ha desviado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no les damos tiempo a los hijos? Especialmente niños. Ella dice, ya mis hijos están grandes, ahora tengo tiempo, y ahora pues tiene tiempo y ha tenido tiempo de servir. Ahí tenemos etapas, ¿no? Y tenemos que aprender a discernir cuál es la función, a qué le debemos dar prioridad. Podemos darle prioridad a dinero antes de formar emocionalmente, psicológicamente a nuestros hijos.
Los hijos crecen inseguros, sin padres. No, pero sí está papá y mamá. Pero no están en realidad. Están, pero no están. Cuando ellos sufren, ¿acaso no va a doler cuando ya uno como padre tenga 60, 70 años, ver cómo tienen matrimonios disfuncionales, criando a sus hijos también de mala manera y cómo se va repitiendo el asunto? Ahorita a veces no lo vemos, ¿no? Cuando somos jóvenes. No, nuestros sueños, nuestras metas es lo que más importa. Y la Biblia no nos enseña de esa manera. ¿Y cómo podemos discernir entonces cómo caminar bien? Con la palabra del Señor, con el conocimiento, profundizando, aprendiendo. Y es lo que Pablo está orando aquí a la iglesia, por la iglesia, y le pide que el creyente sea lleno del conocimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Espérense, hermanas, no estoy diciendo que no deban trabajar. Estoy diciendo que es lo fundamental. Hasta que el hijo crezca, hasta que sea formado, hay algo que se tiene que hacer. A mí me gustó ver cómo Jimmy, por ejemplo, se fue a Lima con Flora Inés. Y le vi pues paseando juntos, ¿no? Y yo le decía, qué bonito, porque hay una etapa en donde el varón tiene que entrar, tiene que buscar que los hijos pequeños se desprendan también ya de la mamá. Si no, se hacen mamitis y se hacen unas y unos buenos para nada, cuando son sobreprotegidos. Con el varón debe darles la lógica, el razonamiento, debe quitarles esa sobreprotección y enseñarles a salir al mundo, ¿no? Entonces, cuando se fue con esto, Jimmy mismo me cuenta que parece que tuvieron una conexión diferente al estar en Lima, ¿no? Juntos, ¿no? Y eso es bueno, pero tienen que estar ambos, los papás, papá y mamá. Pero ¿cómo vamos a conocer realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Y la palabra de Dios no te muestra que debamos enfatizar en lo material. Lo material es añadidura. Disfrutémoslo, busquémoslo también. Pero al final de cuentas, no como prioridad, sino creciendo en los principios fundamentales. Unos hijos exitosos alegran más el corazón, que ellos mismos puedan lograr incluso cuántas cosas, alegran más el corazón que haberles dado todo y después verlos cómo están destruidos de grandes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo discernimos cómo caminar en este mundo? Con la palabra del Señor. B, según los versículos 10 al 12, ¿cuál será el resultado del crecimiento del cristiano en el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría e inteligencia espiritual? Versículos 10 al 12. ¿Cuál será el resultado? Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ve? Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. En la Reina Valera, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, ¿cuál es el resultado al final de cuentas de nuestro crecimiento en el Señor al conocer su palabra? ¿Cuál es el resultado? ¿Quién me lo dice? Al final dice, andar como es digno del Señor. O sea, caminar en santidad. Caminar en santidad. Una vida de santificación alejada del pecado, ¿no? En todo lo que le agrada, obviamente alejado del pecado, ¿eh? Dando fruto en toda buena obra, te haces mejor persona. Hermanos, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Saben qué significa? Ser mejores personas. ¿Cómo así? Amor, una persona llena de amor. Gozo. Encontraste aquel que no es lleno del Espíritu Santo, odioso, ¿no? Rencoroso, amargado, que se enemista con todo el mundo, pleitista, ¿no? Entregado a vicios. No, una mala persona. Pero ser lleno del Espíritu Santo es ser cada vez mejor persona. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. ¿Ve?
Y al final, dando fruto en toda buena obra. Tus obras cada vez son conformes al Señor, ¿no? Y creciendo en el conocimiento de Dios, conoces más al Señor. Y entonces son fortalecidos en el Señor. Perseveran en el Señor. La paciencia y el gozo, mejor dicho, ¿cuál es el resultado final? La llenura del Espíritu Santo. ¿Conoces más? Ser lleno del Espíritu Santo, si te das cuenta, no está separado del conocer, del estudiar, del leer, del estudiar y del meditar la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo si eso no ocurre? ¿Cómo puede ocurrir eso? No, ser lleno del Espíritu Santo es... mejor, vamos y que un pastor me llene del Espíritu Santo. Eso es mucho más fácil, ¿no? Es como aquel corrupto que quiere ganar dinero fácil haciendo corrupción. Dinero fácil, pues. O aquel que lleva droga y se gana sus dólares. Fácil, pues. Y en la vida cristiana, quiero ser lleno del Espíritu Santo, pues lo hago fácil, pues. Que venga alguien y me lo dé rápido. No, así no funciona la vida cristiana. Es conociendo la palabra de Dios, meditando en ella. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo. Entonces nos hacemos mejores personas. Por nuestra propia voluntad podemos ser mejores personas. Exteriormente sí. Claro que sí. Los mormones, ¿cuántos testigos de Jehová antes eran borrachos y ahora no? Ya no tomo. Y si voy a fiestas, tranquilito nomás. Nunca más le pego a mi mujer. Se han hecho moralistas. ¿Ve? Los monjes budistas también. La Madre Teresa de Calcuta. Pero hermanos, en el conociendo verdaderamente la palabra de Dios es donde crecemos y somos fortalecidos de verdad. No de mentira, no como espuma. 6, para ya ir concluyendo. Según Pedro 1:5. Según Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A tu fe añádele virtud. ¿Tienes fe en el Señor? Añádele virtud. Ok, qué excelente. ¿Y a la virtud qué le vas a añadir? Conocimiento. Algunos se quedan solo en virtud, pero lo completo es con conocimiento. Pero con virtud nomás ya es suficiente. Ya tengo fe y virtud. No, es que es completo. Porque a esa fe es ordenada con el conocimiento de las Escrituras. Porque si no es ordenada con el... Recuerden lo que dice el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, dice Cristo, ¿no? Él les guiará a toda verdad. Por lo tanto, si tú dices tener fe y dices tener virtud, te haces una persona más moralista, pero no hay conocimiento, entonces en realidad no estás siguiendo el patrón bíblico. Por lo tanto, ni creyentes son. Por más que sean personas de fe y también personas muy virtuosas. Hasta tal vez más virtuosas que muchos cristianos que recién están comenzando. Pablo dice, añádele a ello, ¿qué cosa? Porque el conocimiento es lo que te ordena, te guía. ¿Ve? El domingo me estaban preguntando acerca de la música secular, acerca del alcohol, ahí, ¿no? Han llegado hermanos, pues, ¿no? Nuevos. Y entonces, y yo les decía, bueno, en realidad todo es lícito, pero no todo conviene. Imagínate esta mesa como el camino o la pista donde el Señor te dice, camina por acá, y todo lo que hagas dentro de esta pista está bien, es dentro de lo correcto. Entonces yo le decía, mira, muchos cristianos lo que hacen es lo siguiente. Les gusta caminar por los límites. Pero dentro de los límites ahí
cerquita al límite, todavía no es pecado, ¿sí o no? Porque está dentro de lo permitido, no es pecado, ¿no? Una musiquita ahí, por aquí, por allá, una copita, ¿no? Pero ya es dentro de los límites. Y yo les decía, es preferible, yo quiero caminar mejor por el centro, no tan pegado a los límites, porque en los límites, un topecito y te vas al otro lado. Es mejor no andar por los límites, salvo algunas ocasiones llegas al límite, pero intenta caminar por el centro. Intenta siempre caminar por el centro. No juzgues cuando estás viendo a alguien en los límites, ora por esa persona, porque al final todavía está dentro de los límites, pero no debes tú querer caminar siempre. Yo solamente camino por los límites. Peligroso es. Mantente, porque la carne es la carne, hermanos. Ten mucho cuidado en todo, ¿no? Pero conociendo la palabra de Dios, entonces entenderás todo eso. A esa virtud, a esa fe, añádele virtud. Pero a la virtud, ¿qué le tienes que añadir? Conocimiento. Conocimiento. ¿Cuál será el resultado del crecimiento del cristiano en el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría e inteligencia espiritual? Estamos en 6 ya, ¿no? ¿Qué debería aportar o añadir el creyente a su fe y excelencia moral para que sea maduro y fructífero? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Y ya les dije anteriormente, los verdaderos avivamientos han venido cuando la iglesia ha despertado al conocimiento de su palabra. No sé si tal vez lo podamos ver nosotros, tal vez nuestros hijos lo van a ver, o no lo sé, o sería hermoso que el Señor nos permita ver. Pero en Tingo María una iglesia bien sólida y fundamentada. Con Freddy yo estaba pensando, le decía el otro día, si ya tenemos conocimiento y estamos avanzando en ello, qué bonito sería ir a los alrededores y enseñar a cuántos pastores que hay, traerlos a la iglesia y enseñarles, para que cuando regresen a sus iglesias, sean de la denominación que sea, para que cuando regresen a su iglesia, regresen conociendo mucho más, ¿no? La iglesia debería hacer eso. Pero de Pucallpa también trajeron un pastor, doctor Harris. Ya. De Pucallpa también vino un pastor a la iglesia, cuando recién estaba de... El pastor Aquiles. Ese no era de Aquiles, pastor Aquiles, creo, ¿no? De la iglesia... Estaba en la iglesia un tiempo, un pastor. Muy bien, entonces, ¿cómo demuestra esto la importancia del intelecto y la comprensión de la doctrina? Claro, pues necesitas la mente para crecer en el conocimiento, para aprender doctrina. La mente se usa como cristiano, ¿te das cuenta? No, la mente la usamos para ciencias, para la área académica, pero el ser cristiano implica academia también. ¿Ve? 7. ¿Cómo amonesta el apóstol Pedro a la iglesia en 2 de Pedro 3:18? ¿Qué dice? 2 de Pedro 3:18. antes que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, Pedro, hermanos, está terminando su carta. Y tú sabes que cuando alguien termina algo, al final quiere dar el concentrado total, ¿sí o no? Y Pedro dice, antes de cualquier cosa, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén, dice la NBI. ¿A qué debes dedicarte principalmente? ¿A qué? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Han escuchado ustedes de la unión hipostática? ¿Han escuchado de la unión hipostática? 3 minutos, sí, ya terminamos. ¿Han escuchado de la unión hipostática? Eso es en Cristología, necesitamos aprender acerca de ello. ¿Ve? Hay tanto por aprender del Señor. Yo estaba pensando que después de este discipulado, pues justamente comencemos con esas áreas de la teología, ¿no? Cristología, puro Cristología de repente, ¿no? Neumatología, puro Espíritu Santo, ¿no?
Muy bien, sigamos, para terminar. En esta sección de nuestro estudio hemos aprendido una verdad fundamental. El conocimiento de la doctrina bíblica es un elemento esencial en la vida cristiana. El conocimiento de la doctrina no es la meta, no te olvides, no es solamente ser académicos y ya para burlarnos o jactarnos. Pero sí es el medio indispensable, eso tienes que subrayar, es indispensable, a través del cual alcanzamos la meta de una vida conformada a la imagen de Cristo, dando fruto para la gloria de Dios. Sin doctrina no vas a hacer eso. A no ser que creas en Cristo y como el ladrón en la cruz mueras al instante, necesitas doctrina. Estamos vivos, significa que necesitas doctrina. Aléjate de eso. ¿Por qué debemos llamarte cristiano? Hay mucha gente que cree eso, ¿no? Cuando le hablas, por ejemplo, a una persona así del mundo, que no conoce nada de doctrina, pero sabe que al momento final puede arrepentirse y puede ser salvo. Ah. Y dice, ahorita no, déjame vivir, la vida es una sola, déjame vivir la vida, déjame gozar, déjame... Cuando ya voy a morir, recién voy a hacer lo que tú me dices. Sí, pues. Pero vamos a ver si realmente Dios le va a dar la oportunidad de hacer eso. Pero si muere un accidente, por ejemplo, ¿no? Una bala perdida y adiós. Una bala perdida, Un paro cardíaco y adiós. No, tener eso no puede. Muy bien, hermanos. La próxima semana entramos a la lección número 4. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Debe. Terminamos ya, Cris.